Maté a mi abuelo y a mi madre con mis propias manos. Al abuelo lo envenené lentamente durante 6 meses. A mi madre la asfixié con una almohada mientras me suplicaba perdón. Y lo más aterrador de todo es que no siento remordimiento, porque mi abuelo me violaba cada noche desde que tenía 7 años, y mi madre lo sabía. No solo lo sabía, me preparaba para él, me bañaba, me ponía el camisón que a él le gustaba, me cepillaba el cabello y me llevaba a su cuarto como quien entrega un cordero al matadero. Bienvenida a una de las historias más perturbadoras y escalofriantes que vas a escuchar en este canal. Porque lo que voy a contarte no es solo sobre abuso, traición y silencio cómplice. Es sobre el momento exacto en que una niña destrozada se convierte en una mujer que decide que la única salida es la muerte. Y no su muerte, la de ellos. Me llamo Rosa. Tengo 74 años. Pasé 20 años en prisión por doble homicidio. Salí hace 10 años y desde entonces vivo sola, escondida en un pueblito donde nadie sabe quién soy realmente ni lo que hice. Pero hoy voy a contarte toda la verdad, sin filtros, sin justificaciones, sin pedir compasión. Solo los hechos crudos de una vida que se partió en dos cuando tenía 7 años y escuché los pasos de mi abuelo acercándose a mi puerta por primera vez. Crecí en una casa grande, antigua, en las afueras de un pueblo conservador donde las apariencias lo eran todo. Mi abuelo era el patriarca respetado, el hombre que todos admiraban en misa los domingos. Viudo desde joven, había criado solo a mi madre, quien quedó embarazada de mí a los 17 años y nunca quiso decirme quién era mi padre. Vivíamos los 3 en esa casa, el abuelo, mi madre y yo. Una familia aparentemente normal, una familia podrida por dentro. Los primeros 7 años de mi vida fueron normales, supongo. Mi abuelo era estricto pero no cruel. Mi madre era distante pero no abusiva. Yo era una niña callada, obediente, que jugaba sola en el jardín y soñaba con ser maestra cuando creciera. Una niña común. Hasta que dejé de serlo. Todo cambió la noche de mi 7º cumpleaños. Mi madre me había hecho un pastel pequeño, nada especial. El abuelo me regaló una muñeca de porcelana que me dio miedo porque tenía los ojos demasiado reales. Cenamos en silencio como siempre, y cuando llegó la hora de dormir, mi madre me bañó con más cuidado del usual. Me frotó la piel hasta dejarla roja. Me puso un camisón blanco que nunca lo había visto antes. Me cepilló el cabello 100 veces, contando cada cepillada en voz alta. «Ya estás lista», me dijo mirándome con una expresión que no supe descifrar entonces, pero que ahora reconozco como culpa mezclada con resignación. «Tienes que ser muy valiente, Rosa, muy obediente. Y nunca, nunca debes contarle a nadie lo que pasa en esta casa. ¿Entiendes?» No entendía, pero asentí porque siempre obedecía a mi madre. Me llevó de la mano por el pasillo oscuro, mis pies descalzos sobre el piso frío de madera, el corazón latiéndome rápido sin saber por qué. Nos detuvimos frente a la puerta del cuarto del abuelo. Mi madre tocó 2 veces. Una voz ronca dijo, «Adelante». Y entonces mi madre me empujó dentro y cerró la puerta detrás de mí. El abuelo estaba sentado en su cama, en ropa interior, con una sonrisa que me heló la sangre. «Ven aquí, Rosa», me dijo con esa voz suave que usaba cuando me leía cuentos antes de dormir. Pero esa noche no había libros. Solo sus manos, solo su aliento, solo mi grito silencioso que nadie escuchó porque mi madre estaba del otro lado de la puerta, asegurándose de que nadie interrumpiera. No voy a detallarte lo que pasó esa noche, ni las siguientes, ni las miles de noches que vinieron después durante 11 años, porque hay cosas que ni siquiera 74 años de distancia pueden hacer soportables de contar. Solo te diré esto. Cada noche, mi madre me preparaba. Cada mañana, me encontraba en mi cama sin recordar cómo había llegado ahí. Y cada día, fingíamos que éramos una familia normal. A los 9 años intenté decirle a mi maestra. Ella llamó a mi madre a la escuela. Mi madre lloró. Dijo que yo era una niña con mucha imaginación, que leía demasiados libros malos, que inventaba historias para llamar la atención. La maestra le creyó. Esa noche, mi madre me encerró en el sótano sin comer durante 3 días. «Si vuelves a hablar será peor», me dijo. Y le creí.
A los 11 años intenté escapar. Llegué hasta el pueblo vecino antes de que me encontraran. Mi abuelo vino a buscarme con la policía, llorando, diciendo que estaba muy preocupado por su nietecita traviesa. Me llevaron de vuelta. Los policías me regañaron por asustar a mi pobre familia. Esa noche, el castigo fue tan brutal que perdí la audición del oído izquierdo. A los 12 años dejé de intentar escapar. Dejé de intentar pedir ayuda. Dejé de llorar. Me convertí en un cascarón vacío que funcionaba en automático. Ir a la escuela, volver a casa, hacer la tarea, cenar en silencio, dejar que mi madre me preparara, ir al cuarto del abuelo, desaparecer dentro de mí misma hasta que terminara, despertar en mi cama, repetir. Pero había algo que ellos no sabían, algo que yo tampoco sabía hasta que empezó a crecer dentro de mí, como una semilla oscura plantada en tierra envenenada. El odio. Un odio tan puro, tan concentrado, tan helado, que me mantuvo cuerda cuando debería haberme vuelto loca. Ese odio se alimentaba cada vez que mi madre me miraba a los ojos, mientras me cepillaba el cabello. Cada vez que el abuelo me acariciaba la mejilla en el desayuno como si fuera un abuelo cariñoso normal. Cada vez que fingían, que actuaban, que me obligaban a ser cómplice de su teatro macabro. Y ese odio, con los años, se transformó en algo más peligroso, un plan. A los 18 años, cuando legalmente podía irme, no lo hice. Todos esperaban que huyera, pero me quedé, porque había tomado una decisión. No iba a ser yo la que desapareciera de esta historia. Iban a ser ellos. Y esa decisión, amor, fue el principio del fin, pero no del mío, del de ellos. Me quedé porque necesitaba que fuera perfecto. No podía simplemente irme y dejarlos vivir tranquilos, envejecer en paz, morir como gente respetable del pueblo. No, ellos me habían robado mi infancia, mi inocencia, mi capacidad de confiar en alguien. Me habían convertido en un objeto, en un secreto sucio que escondían detrás de sonrisas dominicales. Y yo iba a cobrar cada segundo de esos 11 años de infierno. Empecé a estudiar, no en la universidad, porque mi abuelo nunca lo hubiera permitido. Estudié en secreto, en la biblioteca del pueblo, libros sobre venenos, sobre medicamentos, sobre enfermedades que imitan causas naturales. Me volví experta en fingir. Fingía ser la nieta devota que cuidaba de su abuelo anciano. Fingía ser la hija obediente que ayudaba a su madre con las tareas del hogar. Fingía también que hasta yo misma casi me lo creía. Mi abuelo tenía 72 años cuando empecé a envenenarlo. Era diabético, hipertenso, con el corazón débil. Perfecto. Empecé despacio, con dosis pequeñas de digital mezclada en su café matutino. Digital, la sustancia de las dedaleras, esas flores bonitas que crecían en nuestro jardín. En cantidades pequeñas, ayuda al corazón. En cantidades mayores, lo detiene. Pero yo no tenía prisa. Quería que sufriera como yo había sufrido, que se muriera lentamente, sintiéndose cada vez más débil, más asustado, más indefenso, como me sentí yo durante 11 años. Los primeros meses fueron sutiles, se cansaba más rápido, le dolía el pecho. El médico ajustaba sus medicamentos, desconcertado porque los síntomas no mejoraban. Mi abuelo empezó a tener miedo, lo vi en sus ojos. Ese mismo miedo que él vio en los míos cuando yo tenía 7 años, y él entraba a mi cuarto, y sentí placer, un placer oscuro y enfermo que me asustó y me empoderó al mismo tiempo. Mi madre no sospechaba nada, estaba demasiado ocupada manteniendo las apariencias, limpiando la casa, yendo a misa, rezando el rosario como si Dios no supiera lo que había hecho. Pero yo la observaba, estudiaba cada gesto suyo, cada suspiro, cada vez que desviaba la mirada cuando el abuelo me tocaba el hombro en el desayuno, porque sí, incluso a mis 19 años, el abuelo todavía me visitaba por las noches, más esporádicamente porque su salud empeoraba, pero seguía haciéndolo, y mi madre seguía preparándome. Una noche, después de que el abuelo terminara y se fuera a su cuarto, mi madre entró a mi habitación, se sentó en el borde de mi cama, algo que nunca hacía, y me dijo, en un susurro casi inaudible, «Sé que me odias, pero algún día entenderás que no tuve opción. Él es mi padre. Es mi responsabilidad mantenerlo feliz.
La miré a los ojos y por primera vez en mi vida le respondí: ¿y yo? ¿Yo no era tu responsabilidad? Se quedó callada. Luego se levantó y salió sin decir nada más. Esa fue la única conversación real que tuvimos sobre lo que pasaba cada noche. Y fue suficiente para confirmar lo que ya sabía. Ella nunca iba a cambiar, nunca iba a protegerme, nunca iba a arrepentirse. Aumenté la dosis. A los 6 meses, mi abuelo apenas podía levantarse de la cama. Tenía alucinaciones, temblores, arritmias constantes. El médico sugirió hospitalizarlo, pero yo convencí a mi madre de que era mejor cuidarlo en casa, que los hospitales eran fríos e impersonales, que yo me encargaría de él. Ella aceptó, aliviada de no tener que hacerlo ella misma. Cuidé a mi abuelo como la enfermera más dedicada. Le daba sus medicinas, lo bañaba, le cambiaba las sábanas, y cada día, con cada taza de té envenenado que le daba, le susurraba al oído: ¿te acuerdas de mí cuando tenía 7 años, abuelo? ¿Te acuerdas de mis gritos? Él me miraba con ojos vidriosos, confundido, sin saber si era real o una alucinación más. La última noche, cuando ya casi no podía respirar, me senté junto a su cama. Mi madre dormía en su cuarto, exhausta de tanto fingir preocupación frente a los vecinos. Tomé la mano de mi abuelo, esa mano que me había tocado de formas que ninguna mano debería tocar a una niña, y le dije: esto es por cada noche, por cada lágrima, por cada pedazo de mí que me robaste. Murió a las 3 de la mañana. Insuficiencia cardíaca, dijo el médico. Natural, considerando su edad y condiciones. Nadie sospechó nada. En el funeral, mi madre lloró. Lágrimas de cocodrilo, lágrimas de actriz consumada. Yo también lloré, pero mis lágrimas eran de alivio. El monstruo estaba muerto. Uno menos, pero quedaba ella. Pasaron 3 meses. La casa estaba más silenciosa sin el abuelo. Mi madre se volvió más callada, más gris, como si sin su padre no supiera quién ser. Yo esperé. Dejé que se relajara, que creyera que todo había terminado, que podríamos seguir adelante, que quizás ahora podríamos tener una relación normal de madre e hija. Qué ingenua era ella. Una noche preparé la cena. Pollo asado, puré de papas, las cosas que a ella le gustaban. Comimos en silencio, como siempre. Después de cenar lavé los platos mientras ella veía televisión en la sala. Todo normal, todo predecible. Cuando subió a su cuarto a dormir, esperé 1 hora. Luego subí las escaleras despacio, una almohada en las manos. Entré a su habitación. Ella dormía boca arriba, roncando suavemente. Me acerqué. Me senté en el borde de la cama, igual que ella se había sentado en la mía aquella vez. Y entonces hice algo que no había planeado. La desperté. «Mamá», le dije suavemente. Abrió los ojos confundida. «Rosa, ¿qué pasa?» «Necesito que sepas algo», le dije con una calma que me sorprendió. «Yo maté al abuelo. Lo envenené durante 6 meses. Y ahora voy a matarte a ti». Vi el miedo en sus ojos. El mismo miedo que debió ver en los míos durante 11 años. Trató de gritar, pero le puse la almohada en la cara antes de que pudiera. Se resistió. Luchó. Fue más difícil de lo que pensé, más personal, más real. Con el abuelo había sido a distancia, veneno silencioso, muerte lenta. Pero esto era mirarla a los ojos mientras se moría. Y en el último segundo, antes de apretar con toda mi fuerza, le quité la almohada. Ella jadeaba, tosía, me miraba aterrada. «¿Por qué?», le pregunté. «¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué me entregabas a él cada noche? ¿Por qué nunca me protegiste?» Ella lloró. Lloró de verdad por primera vez en mi vida. Y dijo algo que nunca olvidaré. «Porque si no eras tú, iba a ser yo otra vez. Él me usó a mí desde que tenía 6 años. Cuando tú naciste pensé que finalmente se detendría. Y se detuvo. Conmigo. Pero empezó contigo. Y yo no pude soportar volver a pasar por eso. Entonces te di a ti. Te sacrifiqué para salvarme yo». El mundo se detuvo. La habitación dio vueltas. Mi madre también había sido víctima. El abuelo también la había destruido a ella. Y en lugar de protegerme, me había usado como escudo. Volví a poner la almohada sobre su rostro. Esta vez no dudé. Esta vez apreté hasta que dejó de moverse.
Llamé a la policía yo misma. Les dije la verdad. Todo. El abuso, el veneno, el asesinato. Confesé sin lágrimas, sin emoción, como quien recita una lista de compras. Me dieron 20 años. Podría haber sido cadena perpetua, pero el juez consideró las circunstancias atenuantes. En prisión, algunas mujeres me trataban como heroína, otras como monstruo. Yo no era ni una cosa ni la otra. Era simplemente alguien que hizo lo que creyó necesario para sobrevivir. Ahora, amor, necesito que hagas algo por mí. Dale me gusta a este video. Toca ese botoncito de abajo, el del dedito hacia arriba, y luego busca el botón negro que dice suscribirse y presiónalo también. Sé que esto de la tecnología puede ser confuso, pero es importante, porque estas historias necesitan ser contadas, porque el silencio es lo que permite que estas cosas sigan pasando. Y ahora respira hondo, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón tanto como me lo chocó a mí. Salí de prisión hace 10 años. Tenía 64 años, el cabello completamente blanco, la espalda encorvada, las manos temblorosas. Pero estaba viva, más viva de lo que había estado en toda mi vida paradójicamente, porque por primera vez no tenía miedo, no tenía secretos, no tenía que fingir. Me mudé a este pueblito donde nadie me conoce. Renté una casita pequeña con un jardín donde siembro flores. Irónico, ¿verdad? Dedaleras, las mismas flores con las que maté a mi abuelo. Las cuido, las riego, las veo crecer. Son hermosas y letales al mismo tiempo, como yo. Pero la historia no termina ahí, porque hay cosas que descubrí después de salir de prisión, cosas que me hicieron cuestionar todo. Un año después de mi liberación, recibí una carta, sin remitente. Adentro había un recorte de periódico viejo, amarillento, de hacía más de 50 años. Era una nota policial breve. Niña de 6 años ingresada al hospital con lesiones compatibles con abuso sexual. El padre niega las acusaciones. Caso cerrado por falta de evidencia. Había una fotografía borrosa. Era mi madre. Mi madre a los 6 años, con los ojos asustados, el cuerpo pequeño envuelto en una manta de hospital. Y debajo, escrito a mano con tinta vieja. Él empezó conmigo. Yo intenté detenerlo. Nadie me creyó. Perdóname. Era la letra de mi madre. Me quedé mirando esa carta durante horas, días. Mi madre había intentado pedir ayuda de niña. Nadie la escuchó. Nadie la salvó. Y entonces creció atrapada con su abusador, sin escape, sin recursos, probablemente sin esperanza. Cuando yo nací, vio una oportunidad, no de salvarme, sino de salvarse ella, y me sacrificó. ¿La hace eso menos culpable? No lo sé. ¿La hace más comprensible? Quizás. Pero aquí viene lo que realmente me destrozó. Dentro del mismo sobre había otra cosa. Una fotografía mía, de cuando tenía 7 años. De espaldas había una fecha y una dirección. La dirección de una casa de acogida. Y una nota. Hubo un plan. Yo iba a huir contigo. Teníamos los papeles listos, pero él lo descubrió. Y me dijo que si intentaba irme te mataría, que te haría desaparecer y nadie te encontraría jamás. Entonces tomé la decisión. Mejor que vivieras como yo viví, a que murieras. Dejé caer la carta. Las manos me temblaban. Mi madre había intentado salvarme. Una vez. Una sola vez. Y el abuelo la había amenazado. Y ella había elegido, ¿qué? Entregarme en lugar de arriesgarse a que me matara. ¿Era eso amor distorsionado o cobardía pura? No tenía forma de saberlo. Ella estaba muerta. Por mis manos. Empecé a investigar. Hablé con gente vieja del pueblo donde crecimos. Y descubrí más cosas. Mi abuelo había abusado de al menos otras 3 niñas del pueblo antes que mi madre. Todos lo sabían, todos callaban. Era una época diferente, me dijeron. No se hablaba de esas cosas. Las familias protegían su reputación. Una de esas mujeres, ahora de 80 años, vino a buscarme, me dijo. Tu abuelo me arruinó la vida. Me casé a los 14 solo para escapar de él. Mi matrimonio fue un infierno, pero era mejor que quedarme cerca de tu abuelo. Cuando supe que tú lo mataste, celebré. Eres una heroína para mí. Otra mujer me escupió en la cara. Asesinaste a tu propia madre. Ella también era víctima. Eres un monstruo. ¿Ven?
Ni siquiera las víctimas del mismo hombre pueden ponerse de acuerdo sobre si lo que hice estuvo bien o mal. Y luego está el tercer descubrimiento, el que me quitó el sueño durante meses. Encontré el testamento de mi abuelo, oculto en un banco, en una caja de seguridad, a la que tuve acceso porque soy su única descendiente viva. En ese testamento, descubrí algo que me partió en pedazos. Mi abuelo me había dejado toda su fortuna. Una fortuna considerable que yo no sabía que existía. Casas, terrenos, inversiones, millones. Y había una carta dirigida a mí, escrita una semana antes de que yo empezara a envenenarlo. Decía: Rosa, si estás leyendo esto es porque ya morí. Quiero que sepas que siempre supe quién eras realmente. Vi en tus ojos el mismo odio que vi en los ojos de tu madre cuando era joven, el mismo odio que sentía hacia mí, y me gustó, me excitó. Por eso te elegí, porque sabía que eras fuerte, que no te romperías completamente como se rompió tu madre. Te dejo mi fortuna porque la ganaste. Sobreviviste a mí, y eso merece recompensa. Úsala bien, o úsala para destruirte. Me da igual. De cualquier forma, siempre serás mía, porque te convertí en lo que eres. Vomité después de leer eso. Vomité hasta que no quedó nada en mi estómago, porque tenía razón. Ese monstruo tenía razón. Me había convertido en lo que era por culpa de él. Mi capacidad de matar con sangre fría, mi frialdad, mi habilidad para planear y ejecutar un asesinato durante meses sin pestañear. Todo eso me lo había enseñado él. Sin querer, sin saberlo, me había convertido en su mejor alumna. Rechacé el dinero. Todo. Lo doné a organizaciones que ayudan a niñas abusadas. No quería ni un centavo de ese hombre, pero la verdad es que el dinero era lo de menos. Lo que no podía devolver era lo que él me había quitado, mi capacidad de ser normal, de confiar, de amar. Pasaron los años. Cumplí 70, 72, 74, y cada año, el aniversario de la muerte de mi madre, recibo una carta anónima. Siempre dice lo mismo. ¿Valió la pena? Eres más feliz ahora que ellos están muertos. No sé quién las manda. No sé si es alguien del pueblo, alguna de las otras víctimas de mi abuelo, o simplemente alguien que leyó sobre mi caso en los periódicos y decidió atormentarme. Pero la pregunta es válida. ¿Valió la pena? Maté a 2 personas. Una definitivamente merecía morir. La otra era tan víctima como yo, pero también mi victimaria. ¿Eso la absuelve o la condena? ¿Y yo, qué soy? ¿Una vengadora justificada? ¿Una asesina? ¿Una sobreviviente que hizo lo necesario? ¿O simplemente otra persona rota perpetuando el ciclo de violencia? Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Hay algo más que no te he contado, algo que descubrí hace apenas 2 años y que lo cambió todo, absolutamente todo. Estaba limpiando el ático de esta casita donde vivo cuando encontré una caja vieja que la dueña anterior había dejado. Dentro había fotografías, documentos, cosas sin importancia, pero había un periódico de hace 60 años, y en la sección de nacimientos, marcado con un círculo rojo, estaba mi nombre, Rosa María Fernández, nacida el 15 de marzo, madre Carmen Fernández, padre desconocido. Pero debajo, con letra pequeña que casi se borraba, alguien había escrito a mano: padre Alberto Fernández, mi abuelo. Se me cayó el periódico de las manos. No podía ser verdad, pero todo empezó a tener un sentido horrible y retorcido. Por eso mi madre nunca quiso decirme quién era mi padre. Por eso el abuelo me miraba con esa posesividad enfermiza. Por eso mi madre me odiaba tanto. Yo no era solo su hija, era la hija de su padre, el producto del mismo abuso que ella sufrió, un recordatorio viviente de su peor pesadilla. Investigué más. Encontré el certificado de nacimiento original en los archivos del registro civil. Y ahí estaba, en la copia archivada que nunca me mostraron: padre
Alberto Fernández. Alguien había alterado mi certificado oficial, había borrado ese nombre, lo había dejado en blanco, probablemente mi propia madre, tratando de ocultar la verdad. Eso significaba que mi abuelo no solo me había violado desde los 7 años, me había violado desde antes de nacer. Yo era su hija y su víctima, su descendencia y su juguete, y mi madre vivía con el recordatorio constante de que su padre la había embarazado a los 17 años. ¿Cómo se vive con eso? ¿Cómo se mira a los ojos a una hija que te recuerda cada día el peor momento de tu vida? ¿Cómo se ama a un bebé que nació del horror absoluto? Entendí entonces por qué mi madre me miraba con ese odio helado. ¿Por qué me entregaba al abuelo sin pestañear? Porque yo no era su hija en su cabeza. Era la extensión de él. Era él viviendo dentro de ella, permanentemente. Pero eso tampoco la absuelve. Porque una cosa es entender y otra cosa es justificar. Ella pudo haberme dado en adopción, pudo haberse ido lejos, pudo haber elegido 1000 caminos diferentes, pero eligió quedarse y eligió sacrificarme para salvarse ella. Durante meses después de ese descubrimiento no pude dormir, no pude comer. Me miraba al espejo y veía su cara, la cara de mi abuelo en mis facciones, sus ojos verdes, su nariz recta, su mentón marcado. Estaba hecha de él. Genéticamente, mitad de mi sangre era suya. Eso me convertía en monstruo también. Heredé su maldad junto con su ADN. ¿Es por eso que pude matarlos con tanta frialdad? ¿Porque llevo sus genes, su oscuridad, su capacidad para la crueldad? ¿O quizás lo contrario? Quizás por eso pude hacer lo que mi madre nunca pudo. Romper el ciclo. Detenerlo de la única forma que conocía. Con violencia, con muerte. Empecé a tener pesadillas. No con el abuelo ni con mi madre, sino conmigo misma. Soñaba que tenía una hija y que empezaba a mirarla como el abuelo me miraba a mí. Me despertaba gritando, sudando, aterrada de mí misma. Fue entonces cuando decidí hacerme la histerectomía a los 65 años. Ya no podía tener hijos por la edad, pero igualmente me la hice. Necesitaba asegurarme de que esa línea de sangre maldita muriera conmigo, que no hubiera ninguna posibilidad, ni siquiera teórica, de que yo perpetuara lo que él empezó. Porque ese es el verdadero horror, ¿sabes? No lo que nos hacen, sino el miedo de convertirnos en lo que nos hizo daño, el terror de descubrir un día que eres capaz de las mismas atrocidades que sufriste. Y a veces, en las noches más oscuras me pregunto, ¿mi madre me entregaba al abuelo porque estaba rota? ¿O porque vio en mí algo de él y quiso castigarlo a través de mí? ¿Me odiaba por ser su hija o por ser hija de él? Nunca lo sabré, porque la maté antes de poder preguntárselo. Hace 6 meses recibí una visita que no esperaba. Una mujer joven de unos 30 años tocó a mi puerta. Tenía los ojos verdes, como los míos, como los de mi abuelo. ¿Usted es Rosa María Fernández?, me preguntó con voz temblorosa. ¿Quién pregunta?, respondí con desconfianza. Pocas personas conocen mi nombre real en este pueblo. Soy Lucía Fernández, su sobrina. El mundo se detuvo. Yo no tengo hermanos, no tengo sobrina. Su madre tuvo otro hijo, dijo ella, después de que usted nació, un varón. Se lo dieron en adopción cuando tenía 2 meses. Ese era mi padre. Murió hace 3 años y antes de morir me contó todo. Me dio su nombre. Me dijo que la buscara. La dejé pasar porque mis piernas dejaron de sostenerme. Nos sentamos en la sala. Ella sacó documentos, fotografías, certificados. Todo era real. Mi madre había tenido otro hijo 1 año después de tenerme a mí, y lo había dado en adopción. ¿Sabe quién era el padre?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Ella asintió con lágrimas en los ojos. El mismo que el suyo. Mi abuelo también fue producto del abuso de Alberto Fernández a su hija. Mi padre vivió toda su vida con esa carga, con saber que era hijo del incesto, del abuso. Se suicidó 3 años atrás. No pudo más. Sentí que me ahogaba. Mi madre tuvo otro hijo, otro bebé concebido en el horror. Y en lugar de quedárselo como me quedó a mí, lo dio en adopción. Lo salvó de crecer en esa casa. Lo protegió de la forma que nunca me protegió a mí. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué a él sí lo salvó y a mí no? Lucía sacó una carta. Mi padre me dejó esto para usted.
Dijo que si alguna vez la encontraba, se la diera. Abrí la carta con manos temblorosas. Era de mi madre, escrita poco antes de su muerte, escondida entre las cosas de mi hermano que nunca conocí. Decía: Rosa, si estás leyendo esto es porque finalmente conociste a tu hermano o a su familia. Necesito que sepas por qué lo di en adopción y no a ti. Cuando tú naciste, yo tenía 17 años. Todavía era una niña. No tenía dinero, no tenía educación, no tenía forma de escapar. Mi padre me amenazó. Me dijo que si intentaba darte en adopción, me mataría. Me vigilaba constantemente. No tuve opción más que quedarte. Pero cuando quedé embarazada de nuevo a los 18, algo cambió. Una trabajadora social vino a la casa por otras razones. Vio algo en mí, sospechó. Me ofreció ayuda en secreto. Me ayudó a dar al bebé en adopción sin que mi padre se enterara hasta que fue demasiado tarde. Le hice creer que el bebé nació muerto. Fue la única vez que pude salvar a uno de mis hijos. Te guardé a ti porque ya era tarde. Ya te conocías, ya tenías un año, ya eras parte de la casa, pero al segundo lo salvé. Quizás debía haberte salvado a ti también. Quizás debía haber sido más valiente, pero no lo fui. Y esa culpa me comió viva cada día de mi vida. Cuando empezaste a crecer y vi que mi padre te miraba como me miraba a mí, quise morirme. Intenté matarme 3 veces, pero no tuve el valor ni para eso. Entonces hice lo peor. Te sacrifiqué para sobrevivir yo, y cada noche que te preparaba para ir con él, moría un poco más por dentro. No espero que me perdones. No merezco perdón. Pero necesito que sepas que sí intenté salvarte una vez, cuando eras bebé, y fracasé. Y esa fue mi condena. Vivir viendo cómo te hacían lo mismo que me hicieron a mí, sabiendo que yo lo permitía. Tu madre que nunca supo serlo, Carmen. Terminé de leer con lágrimas cayendo sobre el papel viejo. Mi madre había intentado salvarme una vez y había fracasado. Y ese fracaso la persiguió toda su vida, pero no lo suficiente para intentarlo de nuevo. No lo suficiente para detener el abuso. Solo lo suficiente para odiarse a sí misma mientras me entregaba al monstruo noche tras noche. Mi padre dejó algo más, dijo Lucía sacando otro papel. Resultados de ADN. Él investigó todo antes de morir. Quería saber toda la verdad. Miré los resultados. Mi hermano había sido hijo de Alberto Fernández y Carmen Fernández, igual que yo. 2 hijos del mismo horror. Pero él fue salvado. Yo no. ¿Cómo era?, pregunté. Tu padre, mi hermano. Roto, dijo Lucía llorando. Siempre estuvo roto. Sus padres adoptivos fueron buenos con él. Le dieron amor, educación, oportunidades. Pero cuando descubrió la verdad sobre su origen a los 25 años, algo se quebró dentro de él. Nunca pudo tener relaciones normales. Nunca pudo confiar en nadie. El conocimiento de cómo fue concebido lo destruyó lentamente. Se casó, tuvo 2 hijos, me tuvo a mí, pero nunca fue realmente feliz. Y cuando mi madre murió de cáncer, él simplemente se rindió. Se colgó en el garaje. 2 hermanos, los 2 productos de incesto y abuso. Él escapó físicamente de la casa del horror, pero no mentalmente. Yo me quedé en la casa, pero escapé matando a los responsables. Él se suicidó. Yo me convertí en asesina. ¿Cuál de los 2 tuvo mejor destino? ¿Cuál de los 2 realmente escapó? Hay algo más que debes saber, dijo Lucía. Mi padre dejó un diario. En él escribió que investigó sobre Alberto Fernández. Encontró que tuvo otros hijos ilegítimos con otras víctimas del pueblo. Al menos 5 niños más que nadie sabe que existen. Todos concebidos de la misma forma horrible. Todos dispersados en adopciones, en familias que nunca supieron la verdad. 5 más. 5 hermanos que nunca conocí. 5 personas caminando por ahí, con la sangre de un monstruo en sus venas, quizás sin siquiera saberlo. ¿Por qué vino a buscarme?, le pregunté a Lucía. Porque necesitaba conocerla. Porque mi padre habló de usted en su diario. Dijo que usted fue la única que tuvo el valor de hacer lo que todos queríamos hacer, detenerlo. Que usted fue la heroína que él nunca pudo ser. Que lo envidiaba por eso. Me reí. Una risa amarga, sin humor. Heroína, soy una asesina. Pasé 20 años en prisión. Pero él está muerto, dijo Lucía. Y ya no puede hacer más daño. Gracias a usted.
Se fue poco después. Me dejó todos los documentos, el diario de mi hermano, las fotos. Esa noche las quemé todas. No quiero recordatorios. No quiero evidencia de esa línea familiar maldita. Pero la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Hice bien o simplemente perpetué la violencia de otra forma?